esta sesión. Ahí se está grabando ya. Bueno, pues entonces, estamos a 8 de noviembre de 2021 y estamos dejando evidencia de este evento para la Dirección de Investigación y Posgrado y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La Universidad Autónoma de Chihuahua se viste de gala para dar continuidad al Foro de Egresados y Empleadores agosto-diciembre 2021. Este evento, único en su tipo, es un esfuerzo de esta máxima casa de estudios para vincular alumnos con empleadores y egresados. El día de hoy vamos a dar continuidad a este ciclo de conferencias con la ponencia del ingeniero Javier Maclén Martínez Rodríguez, la hidrología y la iniciativa privada. Entonces, el micrófono es tuyo, Maclén. Bienvenido y enhorabuena. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar, o les voy a empezar a platicar un poquito de qué es la hidrología subterránea desde el punto de vista pues de la iniciativa privada. Aquí la primera pregunta que les pongo pues es, ¿cómo buscamos agua? Esto es lo primero que nos tenemos que preguntar, porque ¿quiénes son nuestros clientes? Pues principalmente agricultores, ganaderos, o puede ser hasta para uso urbano, por ejemplo, el organismo operador. Entonces, para encontrar agua, pues necesitamos utilizar las herramientas más nuevas o que tengan mejores resultados. Dentro de las herramientas más aconsejables para la búsqueda de agua subterránea es la caracterización del subsuelo mediante métodos geofísicos. Aquí en esta imagen lo que les estoy mostrando pues es si nos vamos a la parte de la izquierda, de donde está la camioneta, en esa parte pues estamos montando el equipo de CEPS, que son los sondeos eléctricos verticales. En este caso, pues si vemos la computadora, pues en ese caso nada más está como para capturar los datos. Es un formatito de Excel nada más. Enseguida tenemos ahí el equipo de inyección de corriente y a la derecha en el de este amarillo, pues es el receptor. Más adelante profundizaremos un poco más de cómo son los equipos de geofísica, pero así para irnos a grandes rasgos, pues ese sería el de CEPS. El que está enseguida es un método, bueno, el primero que les mencioné, pues es un método muy viejo y es totalmente manual. Si nos pasamos al amarillo, pues es un equipo más moderno que es automatizado. Entonces, las técnicas pueden ser similares, pero la ventaja de uno sobre el otro, pues es de que tenemos el levantamiento de forma automatizada. En estos otros casos, pues está en la parte de abajo, es un equipo de TEM, que es el transitorio electromagnético, y en la parte derecha, esa cajita roja pequeña que se ve con un GPS arriba, es una estación sísmica o es un sensor, un acelerómetro bastante sensible. Ahorita les platico más o menos cómo se utiliza. Y por último, uno de los equipos más nuevos que estamos integrando a las herramientas de trabajo, pues es bueno, la técnica se llama audio magnetotelúrico y es más o menos similar el funcionamiento a un TEM, que sería el anterior que les mostraba, nada más que el TEM utiliza la fuente del magnetismo es inducida mediante la inyección de corriente y un loop que se genera. Y en este caso, pues estamos utilizando la misma fuente, la fuente de energía, pues sería el sol. Entonces, tenemos, bueno, cada uno de los métodos tienen diferentes objetivos o alcances. Entonces, ahorita les platico más o menos para qué sirve. En general, pues nos sirve para profundizar un poco más. Bien, aquí les muestro una de las imágenes de levantamiento de un sondeo eléctrico vertical. Estos son unos tendidos que son alargados. Ese sería, por ejemplo, el centro y se van hacia cada uno de los lados y se van haciendo algunos cambios ya tenemos una metodología establecida con diferentes arreglos que serían las distancias a las que se tienen que clavar los electrodos. Y esas medidas, pues depende de qué tipo de objetivo se tenga en cada estudio en particular. Puede ser que quieras
profundizar más, se hace un arreglo, o profundizar menos, pero con mayor resolución, y se hace otro arreglo. Entonces, ese sería un ejemplo de levantamiento y cómo se hace en campo. En este caso, pues podemos ver que en un inicio, pues el terreno no se ve complicado, pero a veces eso puede ser una limitante de levantamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos, en este caso, se utiliza el mismo equipo, pero con fines de poca profundidad. Como aquí lo podemos ver, pues es en la costa, y generalmente lo que se busca en esas zonas, pues es localizar, bueno, caracterizar para saber qué tanta intrusión salina podemos llegar a tener. Entonces, generalmente en las zonas, por ejemplo, aquí de Chihuahua o Torreón, los pozos son para buscar agua, bueno, los acuíferos son un poco más profundos. Entonces, por eso hay que ver cada una de las herramientas enfocada a qué tipo de objetivos. Por ejemplo, aquí vemos de más de cerca el equipo de sondeos eléctricos verticales, y pues ya como les platicaba, ahí se alcanza a ver al fondo el generador de corriente, y pues tenemos ahí el receptor y el equipo bueno, los carretes, que son los cables, nada más. En este caso, el terreno era muy amigable y no era necesario cargar los carretes. Entonces se dejan al centro, y lo que se lleva el ayudante, pues es nada más el cable, lo va jalando y se va extendiendo el cable. Pero hay algunos casos, por ejemplo, en el que la topografía pues es más compleja, además de la vegetación. Entonces el cable, si lo quisiéramos ir jalando, lo más probable es que se atore y se rompa. Entonces tratamos de evitar eso, porque probablemente si se rompe, pues entre más veces se rompa, pues es más frágil o sea, se puede reparar, pero a final de cuentas, si se rompió una vez, pues es más fácil que se rompa nuevamente en esa parte. Entonces, en ese caso, o en esos casos, generalmente procuramos que sean dos personas por cada lado, para que no se batalle en cargar el equipo. Por ejemplo, ahí vemos a otras personas que nos están apoyando, y que pues es una zona de difícil acceso. Pero, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Si vemos del lado izquierdo, está la playa, y pues realmente ahí probablemente ni siquiera se necesite el marro en algunas partes. Además, como en este caso la profundidad no es mucho la de interés, sino que lo que se requiere es resolución, pues entonces no es necesario un carrete tan grande, y pues generalmente ni siquiera se batalla para clavar los electrodos. Por otro lado, del lado derecho, pues vemos que es un estacionamiento, y pues es más complicado cómo clavar los electrodos. En este caso nos tenemos que apoyar de una herramienta mecánica para hacer la perforación, una pequeña perforación, y pues ya se mete el electrodo en el agujero. Este es un ejemplo de más o menos lo que se puede llegar a obtener de unos sondeos eléctricos verticales. Vemos la resistividad aparente, y después de una interpretación, que ahora sí es donde, o sea, a final de cuentas, lo que vemos como dato, pues no sirve directamente, sino que se tiene que interpretar por alguien que sepa entender la geología regional, o de la región de la zona de estudio. Porque pues fácilmente podríamos ponerle una formulita y que solo se generen ahí los estratos, pero en la realidad es mucho más complejo que simplemente agregar una fórmula. Por otro lado, este es el levantamiento de, de una tomografía con el equipo automático. Lo que vimos anteriormente, pues se puede hacer exactamente con este mismo equipo. La ventaja, pues, es de que el precio, por ejemplo, de este equipo, pues es mucho más elevado que el anterior. Y generalmente este se utiliza para tomografía. La tomografía, en vez del sondeo eléctrico vertical, pues es mucho más detallado el levantamiento. Estos cables y este equipo pues ya tiene configurado bueno, de hecho son cables especiales, y en vez de estar haciendo el cambio, estarnos cambiando nosotros
electrodo y luego al siguiente electrodo y luego clava y luego cambia. En vez de hacer eso, haces todo el tendido, programas el equipo, hace el levantamiento en automático, termina y ya se pueden, hay que recoger el equipo y cambiarlo de lugar. En caso de que se quiera hacer una tomografía muy larga, pues ya no, nada más te pones al final y vuelves a conectar el equipo al otro extremo y hace el levantamiento. Entonces, este facilita mucho cuando se quiere hacer este tipo de arreglos. Los TEMS, pues son un equipo distinto o la metodología es algo distinta. En este caso, lo que se hace es por medio de un loop que se hace, vamos a imaginar que este es una esquina de un cuadro. Se hace un tendido con un cable que va desde esta caja y se forma un cuadro de diferentes dimensiones, dependiendo de cuánto se quiera profundizar. Cuando se cierra el loop, lo que se hace es inyectar corriente y cuando se le inyecta la corriente, pues se genera un campo electromagnético, el cual carga el material, voy a decirlo así de manera muy simple, ¿no? Carga como que el tipo de material y luego se apaga y cuando se empieza a descargar, se genera una curva de decaimiento. Esa curva de decaimiento es particular dependiendo de las características del suelo. Entonces, después de una interpretación, podemos llegar a interpretar qué tipo de, de subsuelo tenemos. Igual, depende de qué tan grande hagas tu loop, va a ser el alcance que tengas para tu información de profundización. Un sondeo eléctrico vertical, más o menos profundizas como un tercio de lo que abras. O sea, en teoría registras más, pero ya en la práctica los últimos datos a veces no son tan confiables porque si, por ejemplo, te topas con arcilla que es muy poco resistiva, pues no, en realidad no estás inyectando corriente, no está dejando profundizar. Entonces, cuando tenemos una zona muy arcillosa, en esos casos, por ejemplo, sería más viable meter este equipo, que es el TEM. Este equipo pues, también es semiautomatizado. Hay que hacer el loop, se programa la computadora esa y se programa el levantamiento. Aquí tenemos otro ejemplo de aplicación del TEM. Tal vez no se alcanza a ver ahí en la imagen, pero ahí después de la caja de donde se está haciendo el levantamiento hay un cable negro y pues ese sería uno de los lados del cuadro. En este caso pues podemos ver que es muy sencillo hacer el tendido porque pues es un campo agrícola y pues está despejado. Otra de las ventajas del equipo de TEMS sobre los demás, pues es su tamaño y se facilita que se pueda acercar a campo, pues en diferentes vehículos, no es necesario que sea una camioneta muy grande. Ahí están los carretes, en este caso son un poco más cortos que los de CEPS, porque no es necesario un loop tan grande. Y más o menos este es un ejemplo de qué es lo que se interpreta. Podemos profundizar y caracterizar los estratos y después de una interpretación pues se entrega al cliente para pues hacerle una sugerencia de perforación. El otro equipo pues es una estación sísmica. Este lo que hace es estar detectando el movimiento bueno, realmente está detectando todo lo que hacemos nosotros, ruido ambiental. Entonces, ese ruido ambiental puede ser generado por nosotros caminando, los vehículos pasando por la carretera, puede ser el viento mismo, el- puede ser que en alguna mina cercana hayan hecho una voladura, en fin, un montón de cosas están generando vibraciones. Hay otras vibraciones que son generadas o pueden ser generadas por la misma movimiento tectónico. Son pequeños movimientos que pueden ser detectados por este equipo. Entonces, este lo que hace es registrar los pequeños movimientos y en base a eso tenemos una fuente que sería la fuente natural y se hace una interpretación de
mediante sismología. O sea, realmente este método pues se basa en los principios de los levantamientos con sismógrafo. Entonces, el levantamiento este es aún más sencillo. Vemos el equipo nada más es necesario el equipo y una computadora, una laptop. Hay otro equipo que es del mismo proveedor que ni siquiera se necesita conectar a la computadora y se guardan los datos dentro del mismo equipo. Obviamente es más caro. Hay otro con Wi-Fi y cosas así. Eh, ¿Cuál es la desventaja de este? Que la interpretación es más compleja, porque hay que conocer un poco más de la geología para poder interpretar es muy particular de cada uno de los lugares a los que se vaya a estudiar. Por esto, los estudios no son solamente con este equipo, sino que son un complemento a los demás métodos que les he estado comentando. Y otra de las grandes ventajas, pues, es de que también para su transporte, pues, es muy simple y, pues, no es necesario una camioneta muy grande para llegar a los predios. Y el último método que les estaba platicando, pues, es muy sencillo, relativamente sencillo, pues, es hacer unos hoyos, nada más. En este caso, ese sensor necesita ir con humedad, se entierran y estos también se deben enterrar, son 4 y se ponen en los diferentes sentidos. Bueno, estos, estos sensores, ese que está en agua, son 4 de ellos y de estos son 3. Este se pone uno en el eje que sería tu eje norte-sur, se pone el segundo en el eje este-oeste y el tercero sería en caso de que se hace un levantamiento en 3 dimensiones, se tendría que poner en forma vertical, que sería como quien dice la Z. En este caso nada más se enterraron 2 porque el estudio era con otros fines. Este es el equipo conectado. El equipo este tiene una de las grandes ventajas de que se tiene que programar el equipo previamente. Bueno, de hecho se programa una tarjeta SD con todos los parámetros de levantamiento. Entonces, en este caso, nada más se mete al equipo, el equipo lee la configuración que se le está pidiendo y se empieza a levantar automáticamente. Una vez que termina, guarda los datos y pues ya, nada más hay que recoger el equipo. Después hay que hacer todo el procesado. ¿Cuáles son las ventajas de estos? Pues es de que lo puedes dejar mucho tiempo. Dependiendo de cuánto tiempo dejes el equipo, va a ser la profundidad a la que puedes obtener los datos. Por ejemplo, de hecho, aquí tiene efecto también, por ejemplo, si hay eh, hay más actividad solar, puede llegar a generar mejores datos al equipo. Entonces, depende mucho, mucho el objetivo de estudio, es el equipo que se va a utilizar. Por ejemplo, también en este caso, hay un trabajo de una persona que hizo una tesis de, no sé si de maestría o doctorado, que lo dejó creo que un mes levantando o algo así, o sea, un montón de tiempo, y alcanzó a caracterizar toda la corteza terrestre. Obviamente sus, sus objetivos de estudio pues eran muy distintos a los que hacemos en la iniciativa privada. Generalmente, pues estos equipos no son muy fácil de conseguir desde el punto de vista de la iniciativa privada porque pues son costosos y a veces es difícil que tenga un mercado. Si nos vamos al punto de vista de esta plática, ¿no? De qué es lo que, qué es lo que se puede utilizar en la vida real. Más o menos, este es un ejemplo de de un levantamiento con una combinación del magnetotelúrico, que sería este anterior que vimos, este. Bueno, se conoce como magnetotelúrico, pero técnicamente es audio magnetotelúrico levantamiento. Y aparte tenemos un montón de levantamientos de estaciones. Con eso podemos hacer una interpretación y llegamos a este resultado en el que podemos encontrar la zona más favorable para hacer una exploración de perforación. Por ejemplo, en este caso, pues se está haciendo una recomendación
de buscar una parte en la que topemos la arcilla hasta más abajo. La arcilla en este caso pues estaría funcionando como, pues como un basamento o una zona impermeable. Y la parte de arriba, pues toda la brecha y basalto es muy probable que esté drenado. Entonces, la zona explotable o la parte del acuífero en este caso, pues sería la brecha y pues ahí tenemos un fracturamiento o una falla que probablemente nos pudiera aportar. Las zonas de beneficio para explotación, pues siguen siendo las zonas de falla o zonas de fractura. Y bueno, ¿qué sigue después de que encontramos agua o después de que se hace el estudio de geofísica? Pues hay que perforar. Este es un ejemplo de una perforadora. Hay muchos tipos de perforadoras, tanto en tamaños como en metodología de perforación. Después de que se hace una perforación, bueno, la perforación se hace más o menos como en 3 etapas. La primera se le denomina pues la exploratoria, que es nada más meter un diámetro un poco más pequeño y una vez que se termina la exploratoria se recomienda que se corra un registro. El registro geofísico se llama registro eléctrico. eh, lo que se hace es más o menos lo mismo que hicimos en superficie, que fue lo que vimos en estas partes, pero lo hacemos ahora en profundidad. Entonces, de todos los métodos geofísicos, el registro eléctrico es uno de las mejores herramientas que hay, pero la desventaja es de que tienes una ventana de tiempo pequeña, porque una vez que termina la exploratoria, el perforista lo que quiere es ampliar el pozo para poder terminar su equipamiento y entregar al cliente. Entonces, el perforista, pues realmente aparentemente no le interesaría mucho perder tiempo en esperar a que se corra el registro. Entonces, muchas veces puede ser que, aparte de la cuestión del costo, pues no lo quiera meter por cuestión de logística. Entonces, pero si de cualquier otro método geofísico, este es el más directo porque realmente estás midiendo pues toda la litología. Aquí vemos en un caso de que se hace un registro en un pozo que ya está terminado y pues realmente lo único que queda pues es la tubería. También se pueden correr. Bueno, el registro lo que está midiendo pues son 9 curvas. Son los rayos gamma, el potencial espontáneo, la resistividad tiene 3 sensores a diferentes distancias que son a 16, 64 y en el centro de la sonda. Tenemos temperatura, tenemos resistividad del fluido y depende del tipo de sonda, puede tener eh, desviación del pozo o bueno, se calcula la desviación del pozo y tenemos tensión y tiempo con el que se estuvo bajando. Este, Y esto es más o menos cómo es el equipo de registro. Tenemos un malacate que, bueno, tenemos la sonda, que sería esa que se ve ahí acostada. Ahí están terminando de ponerle cinta. Esa cinta se le pone cinta nada más para tener como una extra precaución de que no se vaya a meter agua a la sonda, porque el equipo es más o menos caro y sí es pues, preferible tener un poco más de precaución. Y por otro lado, también que no se va a aflojar, porque esa parte de la unión tiene una rosca y puede ser que con el movimiento se pudiera ir aflojando, entonces con la cinta pues ya no permite el movimiento. Entonces se conecta al cable y el cable empieza a bajar y a tomar las lecturas. Se conecta el mismo equipo a una computadora que va leyendo los datos. Estos serían los datos de campo, los datos crudos sin procesar. Aquí también podemos ver otro tipo de máquina y pues también lo que quería mostrarles pues es que los perforistas o las diferentes técnicas de cómo perforan en este caso, pues vemos que la tubería la sacan y la apoyan de manera sobre el suelo, pero hay otro tipo de máquinas que no es necesario que los acuesten y pueden dejarlos parados. Por ejemplo, también aquí vemos que es
en un área totalmente despoblada, entonces pues el perforista ni nadie va a batallar para espacio para trabajar. Pero por ejemplo en este caso, en una zona urbana, pues es más complicado trabajar tanto para los perforistas como para cualquier otra persona. Entonces, el espacio puede ser muy limitado y se puede llegar a ser complicado para cualquiera para trabajar. Por ejemplo, ahí para el registro, pues se tiene que hacer desde un lado porque ya no hay manera de accesar por la parte de enfrente del pozo. Aquí está una conexión. Bueno, este realmente pues es nada más ver cómo se pone la polea, puede ser con el tripié o la polea para... La idea es nada más que esté el cable en forma, que pueda acceder al pozo para bajar. Aquí, por ejemplo, vemos otro tipo de perforadora y podemos ver que la tubería, de hecho, este es todavía más avanzada porque esta máquina no solo puede dejar guardada la tubería ahí mismo, sino que se la levanta un solo operador y le da vuelta como si fuera un cargador de revólver o algo así. Entonces sube la tubería, la pone, la ancla arriba y él mismo controla todo y luego le da vuelta y luego ya la guarda. Entonces es todavía más fácil. En este caso, pues es otro tipo de técnica. Por ejemplo, las perforadoras anteriores, pues es una perforadora basada en fluido. Bueno, el fluido son los lodos. Los lodos, pues es agua con bentonita. Ese fluido, pues es el que se utiliza para todo lo que se vaya cortando, pues vaya saliendo, entonces se circula. Bueno, me regreso tantito nada más por si a alguien no le ha tocado estar en la perforación, pues así, algo muy rápido. Ahí en la fosa del lado derecho, pues tenemos el lodo y lo que se hace, pues es bombearlo y se hace una circulación, es decir, que entre al pozo o sea, por el mismo hoyo que se está generando y sale y ese material que va saliendo está trayendo también el material de recorte. Entonces, esa es la manera de sacar el material que se va recortando. Y por otro punto, pues la misma bentonita, pues sirve como para sellar la pared del pozo para que no se vaya derrumbando y como para enfriar la broca, ¿no? O sea, la barrena pues se va calentando por fricción y le ayuda para irse enfriando. Y en este caso, el fluido lo cambian, en vez de meterle lodo de perforación, se le está metiendo aire a presión. Por eso se alcanza a ver al fondo que es un compresor de aquel lado, o sea, es otro tráiler. Pero esta técnica pues se utiliza generalmente en roca, es decir, casi generalmente se utiliza más bien en trabajos de minería. En este caso, pues es un trabajo en una mina y por eso tienen ese tipo de máquina. Igual en esta, están perforando ahí las calizas y pues este equipo pues es el que más la técnica que mejor les acomoda. Y este caso, por ejemplo, tenemos una máquina que no tiene que acostar tampoco la tubería, es una tubería más convencional con lodos de perforación, pero la ventaja de pues es de que puede sacar dos tubos unidos, cada tubo más o menos mide como 9 metros, y pues este caso pues lo saca de dos en dos, entonces termina mucho más rápido de sacar toda su herramienta, y la otra ventaja pues es de que la puede dejar en forma vertical. Entonces es más práctico para los perforistas. Generalmente tratamos de no trabajar de noche, pero hay casos en los que la logística no lo permite y pues este es un registro en un pozo de noche. Generalmente también los perforistas y todos pues tienen muy buena o relativamente buena iluminación porque ellos también trabajan en algunas ocasiones pues de 24 horas, ¿no? Los turnos completos. Aquí les muestro dos tipos de pozos en la parte de arriba. Pues aquí, bueno, vemos en la parte izquierda que pues está el pozo franco, o sea que todavía no tiene nada de contrademe ni nada. Y en el caso del lado derecho, pues se le puso un contrademe. ¿Para qué sirve? Pues probablemente estaban batallando o si tenían un poco de derrumbes, pues eso les ayuda. O muchas veces ellos ya tienen
una forma de trabajar y así es como lo hacen. También puede ser que tengan pérdidas de circulación en la parte somera, que en la parte de arriba tengan un material muy permeable, pero pues a final de cuentas no sirve porque pues el acuífero está más abajo, entonces es una zona, probablemente puede ser una zona permeable, pero pues que no tiene factibilidad hidráulica, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de un registro eléctrico. En el lado izquierdo podemos ver las curvas con en la parte de comentarios, pues ahí viene la interpretación ahora sí del registro. Se localizan las zonas, como podemos ver, pues en este registro podemos discretizar o dejar muy bien delimitado las capas. Prácticamente se hace la litología del pozo y encontramos las zonas de más probabilidad acuífera. ¿De qué nos sirve el registro? Pues una vez que se hace la exploratoria, puede ser que el pozo que se profundice un poco más, o si de plano ya no es una zona permeable, pues no continuarlo, ¿no? Terminar nada más hasta ahí el pozo. Por otro lado, dependiendo del tipo de material, puede ser que sea factible que metan más tubería lisa y después dejen nada más la ranurada hasta la parte de abajo. O dependiendo del tipo de material que tenga, pues hacerle una recomendación del tipo de la ranura que debe llevar su pozo. Eso entre también el tipo de calidad de agua. Puede ser que el agua sea muy salada o hay muchos parámetros que pueden servir para tomar una decisión para la terminación del pozo. Y en el lado derecho vemos también un levantamiento con un caliper. El caliper es un equipo que se le agrega al equipo para medir qué tan amplio o qué tan estrangulado está el pozo. Es decir, que va tomando las lecturas de las paredes del pozo y con eso podemos encontrar pues algunas cuestiones. Puede ser que encontremos un contacto que sea desfavorable por el lado de que se desmoronó más, o sea, se formó alguna cavidad o algo y tener cuidado en esa parte. Entonces, o la desviación del pozo. Hay cierto reglamento en el que nos dice qué tanto es lo que se puede desviar un pozo. El pozo, pues si lo vieron, pues está metiendo toda su herramienta, pero pues no tiene un control de ver exactamente cómo va el pozo. Entonces, después de que se perfora, pues se revisa cuánta desviación tiene y esto pues para el equipo de bombeo, pues de que pueda bajar. Y una vez terminada la geofísica y que se tiene el pozo, y, y pues ya se tiene todo el aforo, el bombeo, todo eso, pues podemos llegar al área de la modelación de acuíferos. La modelación de acuíferos pues ya es un tema más complejo desde el punto de vista de logística o de adquisición de información. ¿Por qué? Porque la adquisición de los datos generalmente se tienen que hacer dispersos en el tiempo. Entonces, también generalmente, pues no hay como que un solo instituto o alguien que se, que se ponga a coordinar el levantamiento de esa información que se tiene que hacer a través del tiempo. Por ejemplo, el censo de pozos, pues se debería de estar haciendo cada cierto tiempo y pues generalmente pues no hay lecturas de esos datos. Puede ser que tal vez un ranchero, él toma sus datos y los tiene anotados, pero pues de un solo dato pues no nos sirve demasiado. Tenemos que tener toda la información o sea, si queremos modelar el acuífero, pues necesitamos información de todo el acuífero, no nada más de un solo punto. Que por otro lado también se puede hacer, existe la modelación a una escala más baja, más local, pero pues depende también el tipo de alcances del proyecto. Y pues este sería un ejemplo de un mallado, simplemente un mallado previo a la modelación de un acuífero. Y pues más o menos este es un ejemplo de un modelo en una costa, el cual pues el cliente estaba interesado en conocer cuál era el efecto de el avance de la cuña salina porque estaba muy pegado a la costa
y pues con su bombeo qué tanto iba a afectarle en su calidad de agua. Y pues más o menos sería, más o menos es como vamos viendo aquí en esta imagen, se está, la escala pues está en base a la cantidad de sólidos disueltos totales y pues más o menos si lo vemos así, sería un comportamiento pues más o menos de esta manera a través del tiempo. Vemos que el efecto del bombeo pues es lo que va a causar pues es de que la cuña salina avance hacia continente y pues que su calidad de agua vaya empeorando o que su cantidad de sólidos disueltos totales pues vaya en aumento. Esto pues él lo tiene que ir contemplando para pues su diseño de su planta de tratamiento o su planta desalinizadora. Entonces, para poder utilizar esa agua, pues él la tiene que procesar y quitarle las sales. Entonces, entre más cantidad de sales tenga, pues es más caro y más complicado hacerlo. Y pues eso fue lo que les preparé más o menos. No sé si quisieran preguntar algo. Bueno, acá hay una pregunta. Primero que nada, agradecerte por esta presentación tan interesante, tan completa y felicitarte porque no cualquiera trabajando en la iniciativa privada es tan amable y está tan dispuesto a platicar por aquello del celo profesional. Entonces, pues primero que nada, mi reconocimiento por ello. Gracias. Y segundo, comentarle a los alumnos que aprovechen de veras, parezco disco rayado, pero aprovechen si tienen dudas, si tienen preguntas, este es el momento para hacerlas. Por acá escribe José Luis Díaz en el chat una pregunta, si los demás también tienen preguntas, lo pueden hacer. Primero voy a leer esta pregunta de José Luis que dice, ¿qué diferencias existen? Si gustas dejar de compartir, lo puedes hacer. O Ah, si quieres dejarla compartida, por mí no hay está bien. ningún problema, ¿eh? Déjalo quito. La pregunta dice, ¿qué diferencias existen entre una perforación y colocación de una tubería para un pozo y una perforación para la colocación de un pilote de cimentación? ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Bueno, la verdad no domino el área de la perforación. Entonces, mi tendencia es un poco más hacia el lado de la geofísica y la hidrología subterránea, o sea, la modelación, y tal vez un poco de la hidrología superficial. Pero yo me imagino que para empezar, pues los fines son muy distintos, ¿no? O sea, el fin del pozo, pues normal, el pozo con fines de aprovechamiento, pues lo que busca es encontrar agua y extraerla, o en su caso inyectarla, porque también pueden utilizarse los pozos de absorción. Y me imagino que para pilotes, pues lo que se busca, pues es algo más como encontrar una base sólida para tu obra, o no sé cuál sea el objetivo. Entonces, eso es lo que creo yo que, no sé si por ahí va la pregunta más o menos, pero Sí. como ahí sí quiero agregar, pues realmente yo no soy experto en la perforación como tal. No sé, José Luis, veo que abriste tu micrófono. ¿Quieres comentar algo o le cedo la Me palabra? refería más a lo que es ya el proceso como tal de la perforación, porque pues, si ya se va a perforar es porque ya se encontró dónde, pues, el punto donde va a estar el pozo, y si ya se va a perforar para un pilote, pues también ya se sabe que ahí se va a perforar. O sea, yo me refiero al proceso como tal, porque se mencionó ahí algo sobre unos lodos, y pues también es algo que se utiliza en pilotes para evitar que existan los derrumbes y pueda entrar el piloto. O sea, yo Ah, sí, nomás me refería al procedimiento como tal de la perforación. sí, de hecho, el procedimiento es muy similar también en la mecánica de suelos. En general, la mecánica de suelos, pues también puede utilizar la técnica del fluido de perforación, pues se puede aplicar en diferentes casos. Obviamente, pues ahí depende mucho el cambio de la maquinaria. Sí, o sea, la maquinaria que se va a utilizar, pues no va a ser la misma para un equipo, perdón, para una perforación muy profunda que para unos pilotes. Depende también qué tan profundos vayan a ser. Pero pues sí, el objetivo sí es distinto. La técnica sí es similar. Ajá.
Bueno, veo que acá tiene la mano levantada algunos de los alumnos. Pues nos quedan 14 minutos para terminar esta plática. Se me fue también, pues igual que todas las pláticas anteriores, rapidísimo. Pues bueno, vamos a empezar primero por las damas. Indra, veo que tienes la mano levantada. ¿Gustas comentar algo? ¿Quieres participar? Sí, es una pregunta muy sencilla y rápida para no quitar tanto tiempo. Es sobre lo que mencionabas, creo que dijiste que se llamaba calipes, que es con lo que medías lo de los pozos, ¿sí se llamaba así? El caliper. Ah, caliper, ese. Es como o sea, cumple la función de una estación total o un escáner o algo así, o cómo es que funciona, cómo sacas el perfil del pozo. No, este es un poco más, es muy simple el mecanismo. Es como unos resortitos que, o sea, se mete así. Sí, sí me alcanzan a ver, ¿verdad? ¿Sí me están viendo? Sí. Ah, ok. Entonces se mete en el pozo Sí, y luego sí una te vez que vemos. llegas al fondo, se abre. Entonces se va a abrir y va a topar a las paredes del pozo. Entonces lo empiezas a sacar y pues se va a empezar a hacer así, ¿no? Dependiendo de Ah, cómo ok. estén las paredes del pozo. Y pues eso lo vas leyendo arriba. Entonces ya tú vas dibujando el perfil de esta manera, más o menos. Muy bien, ok, sí, ya. Muchas gracias. Sí, de nada. Veo también que tienes la mano levantada Dayana. ¿Gustas participar, Dayana? Sí, así es. Espero que mi pregunta no sea incómoda. O sea, no es mi intención en lo absoluto, ¿eh? Lo que pasa es que Adelante. yo llevé una materia de perforación de pozos y también de geofísica. Sé que una parte muy importante es el aspecto económico. Entonces, cuando se hacen estos trabajos, ¿cuáles son los parámetros que se ponen ¿cómo se dice? ¿El catálogo de conceptos? O sea, la lejanía del lugar a checar, cuántos sondeos se hacen, o sea, más o menos, ¿cómo es que se cobra el trabajo? Ok. Ok. Sí, más o menos, creo que entiendo más o menos por dónde va. Generalmente lo que se cobra es dependiendo de la técnica me refiero a la técnica por el equipo que se va a utilizar. Un equipo, por ejemplo, el primero que les puse, el sondeo eléctrico vertical, pues es el que se puede catalogar como el más barato, entre comillas, comparado, por ejemplo, con un magneto telúrico, que es un equipo mucho más sofisticado y más caro. Entonces, obviamente que el precio pues va en función a eso, incluyendo pues ya ahora sí, pues tanto los viáticos como viáticos pues incluye el hotel o el personal que se va a utilizar. Si es mucho personal pues es un poco más caro. Si la logística también, si el vehículo se tiene que mover muchos kilómetros, pues hay que cobrarlo un poco más. Por eso en algunas imágenes que les mostré, los vehículos pues, son vehículos muy ligeros, eran 2 carros creo, y pues eso pues baja los costos de traslado de combustible. Entonces va en función a las distancias, a la técnica que se va a utilizar y al personal y los viáticos que se vayan a utilizar. Bueno, veo que también tiene la mano levantada René. ¿Algo que quieras comentar, René? ¿Sí estás ahí? ¿No estás? Sí, aquí estoy. Sí, Adelante, por favor. me preguntaba un poco más de lo mismo, o sea, de que, bueno, o sea, cómo uno puede ir empezando en ese ámbito de la perforación de pozos y, pues digo, hay que hacer mucha inversión para, no sé, para comprar un equipo más barato, por ejemplo, o no sé qué nos puedes decir, cómo empezaste tú, tal vez. Sí, sí es complicado y les voy a decir por qué. Porque, número uno, no hay un campo muy abierto de esto. A lo que voy, por ejemplo, de geofísica, yo conocí, bueno, la empresa se llama Pieza, no, ni siquiera lo mencioné. Es una empresa que tiene su sede en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México hay una carrera específica de geofísica. Y aún así, los egresados de geofísica del Politécnico, ni siquiera en la Ciudad de México consiguen trabajo. No los quiero asustar, ¿verdad? Pero el punto es que es un área como que muy cerrada. En general es muy, muy cerrada. Por otro lado, si nos vamos eso por el lado de la geofísica. Si nos vamos por el lado de la perforación, es un área
que se tiene que tener mucha experiencia. ¿Por qué mucha experiencia? Porque vas a tener problemas de, se te quebró un equipo, se te quedó la herramienta abajo, cómo le haces para pescar, tienes que conocer a perforistas que sepan operar la máquina, se te descompuso el motor, muchas cosas que les digo, yo no perforo, pero pues convivo muy seguido con los perforistas y yo sé que lo que ellos hacen es pues un montón de cosas ellos con sus propias manos, ¿no? O sea, tienen su propio taller y desarrollan las herramientas o las construyen en base a sus propias necesidades. Entonces, para ser competitivo en esa área, aparte de la inversión inicial y de tener maquinaria, pues hay que tener un poco de experiencia y de contactos del gremio. También generalmente es muy pequeño, o sea, a pesar de que lo vemos a nivel nacional, pues los perforistas se conocen a nivel nacional. ¿Por qué? Porque son pocos y es un área muy especializada. Que si me voy a tratar de como sugerir cómo empezar, pues es empezar de lo que encuentres, en el área que encuentres. O sea, si encuentras de hidrología subterránea, pues tal vez te puedes ir por la geofísica. Bueno, personalmente a mí me gusta la modelación de acuíferos, pero el área de la geofísica fue donde yo tuve la oportunidad. Entonces, por eso se me desarrolló de esa manera. A final de cuentas, yo sigo interesado en la modelación de acuíferos y eso es lo que sigo buscando. Pero pues, como les digo, el área en general es, o por lo menos en la iniciativa privada, no es muy sencillo. Por otro lado, pues lo que vemos como la competencia. Pues la competencia pues también tiene ya ellos su personal. Generalmente la geofísica no se necesita muchísimo personal, entonces una vez que se llenan los puestos, pues es difícil que se tengan que sustituir, a menos de que la carga de trabajo empiece a crecer. Entonces, mientras no haya una carga de trabajo superior, pues no va a haber necesidad de contratar a más personas. Eso por lo menos en la iniciativa privada. Ok, Bueno, muchas gracias. nos quedan 7 minutitos, seguramente que esta plática podría dar para más, pero insisto, aquí el compromiso era terminar a las 5 de la tarde. Jesús, veo que tienes la mano levantada, Jesús Fierro, ¿gustas participar? Sí, ya nada más para ahondar en lo que preguntó René, ¿verdad? Pues ya nos contaste unos problemas y yo más quería saber tu historia, no tanto como, pues como emprendedor, o sea, cómo empezaste tú, si compraste un equipo, si trabajas en esa empresa y cómo manejas el personal, sobre todo ya estando allá, yo sé que más o menos cuánto duran los estudios, qué haces, cuáles son los principales problemas, no que tienen los perforadores, sino que tienes tú, no sé, se te rompe un cable, ¿qué haces? O pues que me platiques más de tus experiencias ahí laborales, que me gustaría saber, y pues la historia de la empresa, más bien, cómo se conformó y pues lo que se te venga ahorita a la mente, ¿verdad? Ok, sí, mira, te comento, yo conocí a esta empresa de geofísica ya hace como 4 años y de hecho fue muy curioso, ¿no? Porque simplemente agarré un correo, mandé mi currículum y en la página, en la misma página tenían todos los correos de todos los departamentos. Entonces yo no supe a cuál mandarlo y agarré todos, copy-paste y los mandé a todos. Entonces alguien me leyó y les interesó el perfil porque ellos estaban haciendo los registros, los que les mostré ahorita, tenían un equipo aquí en Chihuahua, pero pues por ejemplo un registro de aquí de la ciudad, mandaban a alguien en avión, hacía el registro y luego se regresaba en avión. Entonces pues casi toda la ganancia pues se te va, o sea, tampoco los puedes cobrar muy caros, o sea, no le puedes subir casi toda los puros viáticos, pues te comía toda la ganancia. Entonces, fue mi entrada a esa empresa, pero el trato con ellos no fue tanto como un empleado, sino como que algo muy híbrido. ¿A qué voy con eso? Pues desde que no estoy limitado como tal a trabajar exclusivamente para ellos. Simplemente fue el contacto de los registros, pero adicional a eso, pues yo podía seguir haciendo mis trabajos, dando clases, haciendo mis estudios por mi parte,
pero con el beneficio de que pues tenemos ahí el contacto directo de la geofísica. Entonces, ese sigue siendo mi trato con la empresa en México. Yo sigo haciendo mis modelos por mi cuenta, y esa modelación de acuíferos pues es algo que directamente la empresa en México no lo hace. Ellos se enfocan mucho más a la geofísica. Entonces hicimos como que hay un complemento de las técnicas. Y por otro lado, pues también algo que no les incluí gran parte de aquí, ni les mencioné casi, pues es de la hidrología superficial. No se los incluí porque siento que eso pues ya está un poquito más estandarizado y ya más común, ¿no? Pero a final de cuentas, pues eso también es un campo posible para elaborar. Pues todos los fraccionamientos y todas las naves industriales y todos pues necesitan también de sus estudios de hidrología superficial. Entonces también por ese lado, ya depende mucho qué es lo que busque cada quien. De los problemas pueden ser generalmente no tanto con el personal, sino con los equipos cuando se dañan, porque como son equipos muy especializados y son caros, pues no es fácil de darles mantenimiento, de encontrar a alguien que les sepa dar mantenimiento. Nosotros, bueno, en la empresa tenemos un contacto de una persona que se encarga de todo lo electrónico, y pues él tampoco está directamente con la empresa, pero nos da servicio casi que todo el tiempo. De hecho, hace 1 hora 20 minutos que se retiró el de aquí de darle mantenimiento a mi sonda. Tenemos ahí un problema con el Malacate. Los problemas así más graves, pues es que se rompa el cable de la sonda, porque pues la sonda es lo que trae todo el equipo. Y pues si se te cae, pues se te queda ahí miles de pesos. Y pues ya me pasó una vez. Esos son los problemas más grandes. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos quedan 2 minutitos, híjole, ya para terminar. Insisto, estas pláticas siempre son bien interesantes y bien absorbentes. Aquí pues quiero un poco comprometer al ingeniero Martínez, que él ya me lo había comentado así de viva voz, que si a alguno de ustedes le interesa realizar alguna salida a campo, si a alguno de ustedes le llama la atención realizar alguno de estos trabajos, él está con la mejor de las disposiciones, a menos que ahorita me desmienta y que diga lo contrario. De hecho, les comento, el equipo, el levantamiento de registros es lo que más, es como que lo más frecuente, y pues voy a camioneta yo solo, entonces ahí hay espacio. Realmente no me costaría nada que me acompañen. Bueno, pues el espacio nada más, es una camioneta de cabina sencilla, os cabrían 2 personas si gustan. Entonces, pues bueno, aquí dejo ese ofrecimiento en el... bueno, acá ya están solicitando tu correo. Es maclen.z@gmail.com. Si gustas escribirlo ahí en el chat o pasármelo en el WhatsApp y yo se los paso ahí directamente en el grupo de alumnos. Insisto, aquí una vez más reconocer y agradecer al ingeniero Martínez, porque no cualquiera, de veras, ya cuando sale uno al mercado laboral y ve el celo con el que trabaja mucha gente, no cualquiera está con esta disposición de entregar sus conocimientos y de incluso extenderte una mano. Entonces, nuevamente agradecerte, Maclen, realmente es muy enriquecedor y es algo que yo agradezco mucho, que tenga la iniciativa privada esta disposición, y la gente que trabaja en la iniciativa privada estas ganas de transmitir sus conocimientos a la gente que está aquí en la universidad. Entonces, pues bueno, ya son las 5 de la tarde, no sé si quieras agregar algo más antes de finalizar la plática. No, pues muchas gracias a todos por asistir, y pues la oferta está ahí, no tanto, o sea, si no quieren salir a campo o no les gusta eso, pues también si los puedo apoyar en cualquier cosa de la teoría, pues con confianza, y si no lo sé, pues yo les voy a decir que no lo sé.
Y lo que sí sepa, pues ahí les ayudo. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente al ingeniero Maclen Martínez por haber tenido el tiempo, por haber tenido la disposición de platicarnos durante este rato lo que hace y extender la invitación nuevamente a los alumnos para que se animen en relación a lo que platicábamos el día de ayer. Es bien importante que ya desde ahorita, si estás en segundo, si estás en tercero, vayas ampliando tu red laboral. Es una parte bien importante para que cuando salgan de la maestría pues no se queden con una mano adelante y la otra atrás. Entonces, pues bueno, siendo las 5 de la tarde del miércoles 10 de noviembre de 2021, me voy a permitir finalizar esta sesión. A nombre de la Secretaría de Investigación y Posgrado, les agradezco a todos y a todas por haber estado aquí. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Bye. Gracias.